Hola, me encuentro ubicado en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Cancún. Se trata de la Plaza de la Reforma, que tiene como telón de fondo precisamente el Palacio Municipal de Cancún. Y brevemente les voy a compartir los antecedentes de este edificio paradigmático, que es uno de los íconos de esta ciudad. El estado de Quintana Roo surge en el año de 1974, un 8 de octubre se hizo el decreto presidencial y este fue el escenario que propició el surgimiento del municipio Benito Juárez. Para marzo 2 de 1975 se hizo la elección del primer alcalde de la ciudad, que era el licenciado Alfonso Alarcón Morali, que había estado trabajando en la oficina de Infratur. La oficina de Infratur también es otro vestigio histórico de esta ciudad y puede ser considerado el antecedente del Palacio Municipal. Algunos le llamamos el galerón de Infratur. Entonces, el 2 de marzo tenemos el primer alcalde de la ciudad y el 10 de abril de ese mismo año, 1975, toma o rinde protesta al cargo en el emblemático Parque de las Palapas. ¿Y por qué allá? Bueno, precisamente porque no había ni Plaza de la Reforma y tampoco estaba construido el Palacio Municipal que hoy podemos ver al fondo de la imagen. Bueno, una vez que se forma el cabildo y tenemos la figura del presidente municipal, el ayuntamiento empieza a laborar provisionalmente en una de las alas del Hotel Parador, que se encuentra a mi derecha. Y este hotel, que afortunadamente sigue en pie y que también es uno de los tantos hoteles de la zona centro emblemáticos, este hotel fue diseñado por dos arquitectos, Francisco Maqueo y Alfonso Barnech. Como gustó tanto la arquitectura del Hotel Parador, el municipio le encarga a estos arquitectos diseñar y trabajar en el proyecto para el Palacio Municipal, que es el que vemos actualmente ahí. En alguna oportunidad tuve el acercamiento con el arquitecto Alfonso Barnech y me platicaba que, siendo él muy joven, acompañaba a su padre, que era ingeniero, a trabajar a la ciudad de Brasilia, y allá conoció a Oscar Niemeyer, el gran arquitecto de Latinoamérica, ícono también con su arquitectura de arcos parabólicos, blanca, en la ciudad de Brasilia. Tiene muchas obras como la Casa de Alborada, el Palacio Legislativo y muchas otras más, la Catedral de Brasilia. Entonces, ahí confirmé estas sospechas de gente que señalaba la influencia de la obra de Oscar Niemeyer en esta propuesta singular para nuestro Palacio Municipal. El Palacio Municipal fue terminado el 25 de noviembre de 1975. Y es un edificio icónico porque quizás sea el edificio más visitado por todos los habitantes de esta ciudad. Por alguna razón hemos venido a este edificio, ya sea por algún trámite ante el municipio, el pago de impuestos a la tesorería, o bien por algún meeting político, o por asistir a uno de los tantos eventos que ocurren dentro del palacio. Conferencias, también el Palacio Municipal, hay que decirlo, es un recinto para la cultura y el arte. Está integrado por 3 patios interiores. En el patio central, que es llamado el Domo del Palacio, ahí ocurren muchas exposiciones de arte y demás. Y en la Plaza de la Reforma, que vendría siendo el espacio que lo complementa, la Plaza de la Reforma vendría siendo el gran vacío, y el macizo pues es el Palacio Municipal. Forman lo que yo llamo el yin y el yang, el positivo, el negativo, lo masculino y lo femenino. Hacen un binomio indisoluble en el imaginario de todos los cancunenses. También tengo que decirles que este edificio es emblemático y es el edificio más fotografiado de la ciudad. El edificio estaría dentro de este periodo retro, y lo retro pues es una amalgama de tendencias y demás. Yo lo podría señalar como una arquitectura postmoderna, con influencia brutalista,
Y es una posmoderna historicista, no solo posmoderno porque le da mucho protagonismo a la forma como un elemento escultórico, pero también historicista porque de alguna forma reinterpreta la arquitectura muy propia de este tipo de edificios de gobierno. Entre ellos podría señalar la simetría de la fachada, el que haya un corredor frontal porticado, el que tenga centralidad. Esa centralidad se lo da el gran balcón, que sería el doble de los módulos y de las repeticiones que componen la fachada. También el gran recuadro brutalista que corona ese balcón central y a su vez rematado por el emblemático reloj de forma trapezoidal que fue integrado en 1980 cuando era presidente don Felipe Amaro y fue manufacturado en la ciudad de Zacatlán de las Manzanas en Puebla. También podemos ver ahí un elemento muy emblemático de Cancún que es el logotipo de Cancún. Y digo logotipo porque no es el escudo, o sea, nunca fue pensado como un escudo de armas que son muy característicos de las ciudades antiguas de la época colonial. Realmente Cancún nace en un periodo de modernidad en el cual ya no, esta visión de tener un escudo de armas ya no tiene lugar. Por lo tanto, lo que se concibió para promocionar el destino era un logotipo. Y este logotipo fue diseñado por el reconocido diseñador gráfico Joe Vera. Como les decía, bueno, retoma elementos simbólicos de la arquitectura tipo edificio de gobierno, entre ellos la arcada, pero tiene un toque de personalidad muy peculiar, porque no son arcos de medio punto, no son arcos romanos, ni tampoco tiene columnas, son arcos parabólicos. Es un arco muy característico de la modernidad tardía, de la posguerra, de los años 50. Aquí en México, un arquitecto que se llamó Félix Candela, o Enrique del Amor y Palomar, o el mismísimo Oscar Niemeyer en Brasil, utilizaron emblemáticamente este tipo de arcos. Ahora, no hay columnas, lo que tiene son pilares. Las columnas son redondas, los pilares tienen sección rectangular, entonces tenemos arcos parabólicos y pilares. Ahora, otra cosa que hay que destacar: las columnas no están verticales, sino tienen un desplome intencionado, tanto en la fachada frontal, que es la fachada oeste, como la fachada posterior, que es la fachada oriente. Hay simetría axial, digamos que hay un eje que virtualmente divide al edificio en dos, y hacia ambas partes tenemos los mismos elementos, ¿no? Y esta fachada, como la ven aquí, la fachada oeste, que mira hacia la Plaza de la Reforma, fue exactamente igual a la fachada este, la que mira hacia un parque, pero que ha sido alterada, ha sido remodelada, y le agregaron, con el fin de ampliar las oficinas, también le agregaron algunas molduras, cosa que rompe un poquito con este concepto de modernidad tardía, donde se puede prescindir de referencias históricas y de ornamentos aditivos. También podemos ver el blanco. Es un edificio blanco inmaculado, como debe ser la característica de las arquitecturas caribeñas. Es un edificio que trata de eliminar la mayor cantidad posible de calor. También estos pórticos, hay que decirles, son un elemento de transición que permite una frescura o un confort al interior del edificio. Y qué decir de los patios interiores, que veremos en un momento. Ahora nos encontramos en una de las esquinas del Palacio Municipal, en la que podemos ver la fachada este, y como les decía anteriormente, el diseño de esta portada era exactamente igual a la fachada oeste. Sin embargo, por necesidad de crecimiento, hagan de cuenta que estos volúmenes que eran los balcones, el paramento, digamos, las limitantes de ese balcón fueron proyectadas al piso, y prácticamente ahí se rehicieron los muros y se trajeron las ventanas hacia el frente, y todo lo que era el corredor se convirtió en parte de las oficinas. Bueno, debemos recordar que Cancún hace prácticamente 46 años era apostarle a un proyecto que no se sabía si fuera a funcionar o no. Y por lo tanto los edificios también de esa época suelen ser de modestas dimensiones. ¿Para qué es un palacio de gobierno colosal si no se sabía si la ciudad iba a funcionar o no? Y lo mismo podemos decir de los hoteles, las máximas alturas de 2 o 3 pisos, ¿no? ¿Para qué hacer arquitectura tan costosa si quién sabe qué fuera a hacer de este proyecto? Afortunadamente, bueno, ya es historia, ya sabemos qué pasó y creció muchísimo. Entonces hoy hay gente que dice, bueno, el palacio es muy pequeñito, ya está rebasado. Bueno, como ocurre con muchas ciudades, y qué bueno que así sea, porque de otra forma yo creo que no estaríamos acá.
Bien, algo que hay que decir de esta fachada que a mí en lo particular no me agrada mucho es, bueno, por un lado el crecimiento, sí, por necesidad interior, pero por otro lado el haberle agregado esos frontones, esas molduras a los remates de las ventanas, nos habla de una influencia de la arquitectura yucateca. Seguramente en este afán de apropiárselo, bueno, si lo vamos a crecer, lo que le hagamos, pues que tenga esta connotación local de identidad y demás. Yo de esa forma lo trato de justificar, pero no va de acuerdo con la arquitectura, que es totalmente escultórica, sin elementos aditivos. También podemos ver, por ejemplo, ese color rojo es muy ad hoc, es el rojo Cancún. Hay muchas variaciones del rojo quemado, pero es bastante representativo. La textura es rugosa y solamente algunos remates como el pasamanos del balcón o los frontones estos yucatecos o las jardineras son en rojo, pero toda la volumetría es blanca. Hay que destacar también que este edificio, a pesar de ser una isla, esto quiere decir que tiene las 4 fachadas libres, solo está pensado para ser observado en su fachada frontal y en su fachada posterior. Las fachadas cortas, que es como la que tengo a mi lado izquierdo, son fachadas, digamos, secundarias o sin importancia, como de servicio, y aquí podemos ver que no existe una simetría rigurosa, que las ventanas aparecen a veces de manera asimétrica, pero un rasgo muy peculiar que lo emparenta con toda la arquitectura de esta época son los recubrimientos de piedra caliza, que es un elemento distintivo de esta arquitectura y uno de las texturas locales que deberíamos seguir explotando los arquitectos en estos momentos, porque es un rasgo de identidad, es un material local y es un carácter que nos identifica con nuestro contexto geográfico. Bueno, el hecho de que sea un edificio isla, pero que sus fachadas laterales sean secundarias, nos habla de este concepto tradicional de que hay una fachada principal, de que hay centralidad y de que hay simetría. Lo demás es como de servicio. Por lo tanto, bueno, esta es la visión con la que se hizo. A la mitad de lo que es esta fachada hay un mural del Chicle, que también creo yo que es muy afortunado el que se haya hecho este homenaje a una de las actividades económicas que caracterizan o que caracterizaron en su momento al estado de Quintana Roo en el siglo XX, en los años 20, 30, 40. Nos encontramos en el patio norte del Palacio Municipal. Tiene 3 patios. El sur, donde se encuentra una escultura que recientemente fue colocada, dedicada a Norosov, aquel estudioso y que descifró los glifos mayas. El patio central, que es llamado el Domo del Palacio, y el patio norte, donde me encuentro en este momento. Los patios están rodeados por corredores porticados, y ahí es donde se puede apreciar el tema de la seriación, de la repetición continua, que es un lenguaje muy clásico, pero como les decía yo, en la portada hay pilares y en el interior también hay, o sea, columnas no. También llama la atención que tengamos medios arcos de medio punto, que le da un lenguaje muy peculiar a la solución del edificio. Podemos ver también los balcones del primer piso, que son como grandes cajones corrugados que nos hablan de este lenguaje brutalista tan característico de la ciudad de Cancún. Y bueno, algo que yo quisiera destacar del interior del Palacio Municipal es la falta de elementos plásticos, artísticos, que le den un realce a esta casa de gobierno, ¿no? Valor histórico tiene, porque aquí ha ocurrido prácticamente toda la administración de esta gran ciudad que es Cancún. Sin embargo, es de notar que, a diferencia de otros palacios de ciudades quizá mucho más antiguas, pero esto yo creo que no tiene que ver, se podría enriquecer esta arquitectura con algunos murales, con algunas esculturas hechos por los artistas plásticos de Cancún. Han pasado fechas muy importantes, por ejemplo, el cambio de milenio o el recientemente fin del mundo maya del 2012 y algunas otras fechas que seguirán viniendo y que serían propicias para convocar, para concursar, y que estas paredes blancas, inmaculadas y lisas de los corredores y sobre todo este lienzo de muro que uno se confronta cuando sube uno por las escaleras del patio central, están blancas y vacías. Creo que serían espacios meritorios para una obra de un artista quintanarroense, cancunense, y obras escultóricas por doquier. Y entonces sí, podríamos hablar de una integración plástica de la arquitectura
un ejemplo maravilloso de lo que es la arquitectura retro de Cancún, con una sumatoria de expresiones artísticas hechas por gente local. Yo los invito sinceramente a recorrer el edificio, a sentirlo propio, a disfrutarlo y a entenderlo, porque a veces pensamos en el Palacio Municipal como un edificio burocrático y nada más, y solo venimos porque es necesario hacer algún trámite y se acabó. Hay que aprovechar todo este trabajo cultural que se viene haciendo al interior del municipio o en la explanada de la Reforma, para que vivamos nuestros espacios, para que nos identifiquemos con las raíces de esta gran ciudad, para que nos sintamos ciertamente orgullosos de ser quintanarroenses, pero sobre todo de ser cancunenses. Muchas gracias por su atención.